pastores y ministros de la palabra del Señor, reciban un cordial saludo. Que Dios les bendiga. Estamos un día más en el canal de Teología Bíblica del Ministerio de Restauración a las Naciones. Todos son bienvenidos a la Escuela de Teología Bíblica, y el día de hoy, amados hermanos, tenemos el honor y el privilegio de poder compartir la palabra de Dios. Damos paso a nuestro amado pastor y profesor Juan José Muro. Muy buenas noches, amados hermanos, amadas hermanas. Que la paz del eterno Dios esté con cada uno de vosotros. Y queremos saludar a todos nuestros hermanos pastores que nos ven por la televisión cristiana aquí en la nación ecuatoriana, en Sudamérica también, en Centroamérica, Norteamérica y también en España. Muchas gracias por estar dentro de la Escuela de Teología Bíblica del Ministerio de Restauración a las Naciones desde Ambato, Ecuador. Vamos por favor a ponernos de pie para entregar esta clase en vivo al Altísimo Dios. Señor Dios Todopoderoso, Padre muy amado, usted es el soberano Dios y el Deus revelatus. Esta noche, mi Dios, queremos acercarnos delante de usted a través de los méritos de su bendito y amado Hijo Jesucristo el Salvador. Queremos acercarnos, Padre, con sencillez de corazón para participar dentro de la mesa de los santos. Eterno y soberano Dios, en esta escuela de teología reconocemos que usted es un Dios soberano y trinitario y que las autoridades de la Iglesia cristiana neotestamentaria son tres a la luz de la doctrina bíblica. El Señor Jesucristo, la cabeza de la Iglesia. La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, es el pastor de la Iglesia, el que consuela, orienta y liberta. Reconocemos que la Biblia, como tercera autoridad dentro de la Asamblea Cristiana, es la palabra de fe y de conducta que todo creyente debe de conocer. Eterno Dios, queremos bendecir la vida de nuestros pastores en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y Europa. Queremos bendecir sus ministerios a través de la teología investigativa que damos a través de este ministerio teológico. Queremos orar también por las familias de los ministros de la palabra, de sus pastores, maestros y evangelistas. Queremos clamarle por fortaleza espiritual en ellos y prosperidad espiritual y también la cobertura económica para ellos. Son hombres servidores, humildes, vividores de fe. Padre amado, gracias por el honor de poder exponer educativamente
la Santa Escritura, el libro de los libros, el libro por antonomasia, el libro hiperdimensional. Le ruego que el nombre bendito de Jesucristo sea siempre glorificado en este púlpito. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Tenga la gentileza de ir al Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 24. Capítulo 4, versículo 24. En el Nuevo Testamento. Y vamos a pedirle a la hermana Yasmine Vaca que tenga el honor de leer la Santa Escritura. Amén. Leemos la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Muchas gracias, mi hermana Yasmine. Hemos leído un versículo del Evangelio. Escuchen lo que voy a decir. El Evangelio según Juan. Según Juan. Quiero darles un punto académico sobre este Evangelio. Este Evangelio lleva el patrón de los nombres de los otros evangelios. El original no dice el Evangelio, sino dice según el Evangelio. Es por eso que el Evangelio fue añadido más tarde. El nombre del autor humano no aparece dentro de su Evangelio, pero existen fuertes evidencias que confirman la autenticidad de este autor humano inspirado por la tercera persona de la Trina Deidad. Sabemos que la Biblia es palabra de Dios inspirada por Dios a través de la tercera persona de su deidad, el amado Espíritu Santo. Pero el autor humano escogido por Dios fue Juan. Es importante recalcar, porque existe muchos de la alta crítica que niegan que el apóstol Juan fue el escritor del Evangelio de Juan. Existieron después de los apóstoles del Cordero de Dios. El último apóstol escribiente en la Biblia fue Juan, que escribió el libro de Revelación, el Apocaliptus en griego, Apocalipto, Apocalipso, Apocalipsis en español. Él fue el último apóstol escribiente. El canon de las Santas Escrituras, queridos alumnos, señores ministros de la palabra, se cerró, como ustedes conocen. Y después de los apóstoles, vinieron los que se llaman los padres apostólicos. Algo muy interesante, que ningún padre apostólico se puso el título de apóstol, sino que simplemente se llamaron servidores u obispos. Uno de ellos fue Ireneo. Este padre apostólico Ireneo fue discípulo de un hombre llamado Policarpio. Y Policarpio fue discípulo directo
del apóstol Juan. Ireneo, con la autoridad de Policarpio, confirma en sus escrituras que fue Juan el que escribió el Evangelio de Juan. Por lo tanto, ya no hay ninguna duda, porque hubieron testigos oculares que dejaron por escrito la firma del autor. Tradicionalmente, los eruditos de la Biblia han investigado, y nosotros también, el estudio de las lenguas bíblicas. Y nosotros, damas y caballeros, amados pastores, sabemos que la Biblia fue escrita en 3 idiomas, que fue el hebreo, el arameo y el griego. Pero cuando entramos en la erudición bíblica de las lenguas, encontramos dialectos. ¿Qué es un dialecto? Podemos ver en Infocus. ¿Qué es un dialecto? Se define dialecto a la variedad de un idioma que no alcanza la categoría social de una lengua. Es una forma particular de una lengua. La lengua era el griego, escúcheme bien, pero este griego tenía una manera particular de hablarse en el tiempo de Juan. Y a eso es lo que se le llama dialecto. Pero ustedes se preguntarán qué significa lengua. Se define lengua a la expresión mental de un pueblo, al sistema de comunicación verbal propia de una comunidad humana. Ahora, Juan escribió su evangelio en el griego llamado ático. El griego ático, que era un dialecto griego, era un griego usado por los académicos, por los científicos de aquel entonces y por los pensadores. Era un griego profundo y muy complicado. Y déjenme decirles que poetas y literatos conocidos por nosotros, como Homero, como Platón, como Aristóteles y entre otros, utilizaron este griego ático que utilizó el apóstol Juan. Léame solamente la primera parte, esa expresión tan impactante, mi hermana Yasmín, del versículo 24. Dios es espíritu. Excelente. Dios es espíritu. En el Infocus, ustedes pueden ver algo. Dios es espíritu. En el griego es neuma, que es espíritu. Neuma, joteos. Dios es espíritu. Investigando diferentes versiones interlineales del griego al español, como por ejemplo, puedo hablarles de la versión de mi maestro llamado Francisco La Cueva, podemos ver la escritura. Espíritu en el original dice así: Espíritu el Dios. Nosotros lo tenemos, Dios es espíritu. Pero en el original dice Espíritu el Dios. Y veamos la escritura del griego. En las 3 versiones que investigué en el griego, muy aferradas al original, todas tienen la misma escritura. Cuando la Biblia dice Dios
ese espíritu está diciendo, queridos hermanos, señores ministros, que Dios es incorpóreo, que Dios es inmaterial, que Dios es un ser espiritual. Y esta expresión se refiere que Dios es invisible. Colosenses, mi hermana Yasmine, capítulo 1, versículo 15. Dios es espíritu, Dios es incorpóreo, Dios es inmaterial, Dios es invisible. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Muchas gracias. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Y Colosenses 1:15 dice que Dios es invisible. La pregunta que nos tenemos que hacer en esta clase es, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Dios, siendo incorpóreo, es lo opuesto al hombre. Hombre es antropos, un ser material, un ser que tiene cuerpo físico, un ser que tiene cuerpo corpóreo. Ahora, es imposible que el hombre llegara a comprender al Dios infinito, al Dios espíritu, a menos que Dios mismo se revelara al hombre. Y Dios lo hizo a través de las escrituras sagradas y a través de la encarnación de Cristo, o Dios hombre, Cristo hecho carne. Hermanos y hermanas, he leído más de 15 versiones, incluido el original, y las 15 versiones, incluida el original, dice que Dios es espíritu. Tenga la amabilidad de ir a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Amén. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Muchas gracias. Estamos viendo que hay mucha doctrina en la Biblia para confirmar que Dios es espíritu. Miren en fotos, por favor. Porque el Señor es el espíritu. La palabra griega para Señor es kurios. Y la palabra espíritu es neuma. Cuando dice Señor es el espíritu, es kurios to neuma. Cuando leemos en Juan 4:24, Dios es espíritu, es teos neuma. Por lo tanto, Dios no tiene cuerpo físico. Dios no tiene cuerpo material. Y nadie que quiera acercarse a Dios puede hacerlo a través de la materia. Nadie puede crear o formar de alguna manera un camino para acercarse a un Dios espíritu. Porque Dios no es un ser material, corpóreo, anatómico o biológico. Señores ministros de la palabra que nos ven por la televisión cristiana y hermanos en general, sabemos que el Dios de la Biblia
es el Dios de los cristianos. Y el Dios de los cristianos difiere totalmente de los dioses falsos. El Dios de la Biblia es el Dios de los cristianos y difiere del Dios de la religión católica. El Dios de los cristianos difiere del Dios de la religión del hinduismo y del budismo. Por si acaso, el hinduismo también se le llama el brahmanismo. Y ojo, que este hombre llamado el iluminado Buda, Siddhartha Gautama, salió del hinduismo. La secta de los sábados, de los testigos de los sábados, y la secta de los mormones, sus dioses no es el Dios de la Biblia, no es el Dios de los cristianos. El Dios de la Biblia existe. Él es el único ser personal y consciente. Vuelvo a decir, el Dios de la Biblia es el único ser personal y consciente. Cuando yo digo consciente, es porque Él siente, Él piensa y Él obra con conocimiento propio. La pregunta que sigo formulando en esta clase erudita: ¿cómo es Dios? Él es el creador del universo. Él es el creador del hombre. Él es el creador de la sabiduría. Y Él es el amante redentor del género humano. Cuando usted estudia la revelación divina de Dios, la Biblia nos remonta a un punto que ni la ciencia ni la filosofía puede alcanzar. La revelación de Dios, la Biblia, damas y caballeros, es el único medio por el cual podemos obtener el verdadero conocimiento de Dios. Y déjeme decirle algo: la papirología, la arqueología, la historia, la geografía secular confirma que la Biblia es verdadera. Todos los cristianos somos doctrinalmente trinitarios. Estas tres personas, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, son coiguales, son coeternas, son iguales en poder. Las tres poseen todos los atributos de la deidad. Pero acá viene algo importante de un solo Dios, que son una sola esencia, una sola naturaleza en tres personas. Y regreso al versículo original. Theos Neuma, Dios es espíritu. Es un solo Dios en tres personas. Y estas tres maravillosas, hermosas personas tienen los mismos atributos. Cuando yo digo atributos, también se puede decir perfecciones. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres tienen las mismas perfecciones divinas. Quiero decirles algo. Mi deseo es definir cómo es Dios. Y
Y déjeme decirle con todo respeto que la palabra más hermosa en cualquier idioma del mundo conocido o cualquier dialecto es Dios. Cualquier persona que quiera explicar cómo es Dios tiene que pensar cómo puede describir a un espíritu infinito. Y una pregunta que debemos formularnos: el hombre, siendo un ser falible, ¿podrá describir al Dios infalible? ¿Alguien podría definir a un espíritu infinito, a un espíritu eterno, a un espíritu inmutable como es Dios? La Biblia me muestra parte de cómo es Dios. Y yo deseo mostrar en esta clase y en 2 clases más mi definición como teólogo. Pero no solamente quiero definir lo que la Biblia y mi experiencia personal me lleva a conocer a este hermoso Dios, sino que también quiero demostrar la necesidad absoluta que todo ser humano tiene para buscar a Dios. El llegar a pensar que Dios no existe sin conocerlo es un suicidio intelectual que lo lleva de frente a la muerte espiritual. La Biblia, primeramente, no discute la existencia de Dios. La Biblia es la teología de Dios, es la revelación misma de Dios. En la Biblia están los planes de Dios y los propósitos de Dios. Pero déjenme decirles, señores doctores de la ley, señores intelectuales y filósofos, la Biblia no discute la existencia de Dios. Dios no es el Dios de la teología para definir. A Dios no se le encuentra una definición en una enciclopedia teológica. Dios es el Dios de la vida para vivir. Yo, como teólogo, no puedo colocar a Dios en un marco teológico y decir lo que Él es o lo que Él hace. Dios es un Dios para sentir. Dios es un Dios para experimentar. Dios es un Dios para gozar de su poder. Dios es un Dios que te invita a vivir en su presencia y te invita a recibir el propósito por el cual usted fue creado. Vamos a leer el Génesis 1:1 y lo tengo acá en la pizarra. El Génesis 1:1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el original es Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et Haaretz. En la Biblia hebrea no sale Génesis como lo tenemos nosotros en la Reina Valera, sino que el primer libro en la Biblia judía, la Torá, es Bereshit, lo que nosotros es principio.
Bereshit, pero después de la traducción de la Septuaginta vino la palabra griega Génesis, que significa comienzo, origen. Y Bereshit, que es principio, es sinónimo del Génesis, que es comienzo y origen. Cuando ingresemos a las profundidades de la riqueza de la gracia, voy a demostrarles más adelante que a través de esta palabra, creó, en el hebreo bara, aparece la Trinidad de Dios. Léame el versículo del Génesis 1:1, mi hermana Yasmín. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Impactante versículo, mi hermana Yasmín. Hermoso versículo que muestra una de las características de Dios. Es un versículo que tiene un contenido doctrinal riquísimo. El Génesis fue escrito en un dialecto hebreo llamado el palohebreo. Y déjenme decirles algo, señores ministros de la ley. Este versículo penetra, satura y ocupa la Biblia en su totalidad. Los autores humanos, inspirados por la tercera persona de la Trinadeidad, el Espíritu Santo, en el hebreo es el Ruach HaKodesh. Tanto los autores del Antiguo Testamento y los autores del Nuevo Testamento, ellos daban por hecho la existencia de Dios. Ningún autor usado por Dios discutió la existencia de Dios. Cuando el ministro Moisés, cuando el siervo de la palabra Moisés, autor humano escogido por Dios para escribir lo que en el hebreo es la Torá. La palabra Torá es la palabra para referirse a lo que nosotros en el griego conocemos como el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Cuáles son los 5 primeros libros? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Quién fue el autor humano escogido por Dios? Moisés. Y cuando Moisés escribe en el palohebreo estas hermosas palabras, Bereshit bara Elohim et Hashamaim be'et Haaretz, que significa en el principio el omnipotente creó los cielos y la tierra, Moisés nunca cuestionó lo que era Dios. Pero los señores ateos, los señores agnósticos, los señores escépticos, los académicos intelectuales, los grandes doctores de la ley, ¿pueden cuestionar a Dios? Cuando nosotros estudiamos el Evangelio, cuando nosotros estudiamos las enseñanzas del Maestro Divino terrenal acerca de Dios Padre, el Señor Jesús nunca dejó duda de la existencia del Padre. Veámonos en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Se dan cuenta? Muchas gracias. Y esta es la vida eterna. Habla de una vida después de la tierra. Que te conozcan a ti. ¿A quién? Al Dios de los cristianos. ¿Por qué somos cristianos? En la iglesia de Antioquía, por primera vez se le llamó cristianos a los cristianos. ¿Y por qué cristianos? Porque somos seguidores de Cristo. Y Cristo es Dios hecho carne. Entonces, Jesús dice, la vida eterna, la salvación, es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. No es el Dios de los musulmanes, no es el Dios de los mormones, no es el Dios de los católicos, no es el Dios de los testigos de Jehová, es el Dios de los cristianos. Y que conozcan a Jesucristo, al Hijo eterno que enviaste a la cruz del Calvario. Y muchos de ustedes se preguntarán si mi intento de responder a la gran pregunta de esta noche, ¿cómo es Dios?, es sabio. Primeramente, déjame decirle que dentro de la búsqueda existen profundidades inalcanzables y alturas impensables que ningún hombre puede llegar a medir. Porque nadie puede llegar a pensar que un hombre como yo, siendo finito, puedo llegar a medir lo infinito. El hombre falible podrá llegar a medir al Dios infalible. Que el hombre pecador pueda llegar a medir al Dios santo. Es por eso que Dios le dijo un día al bueno de Job: oye, Job, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Oye, Job, ¿llegarás tú a entender la perfección del Todopoderoso? Job 11:7. Cuando estudiamos la Biblia nos enseña sobre la eternidad y sobre la soberanía de Dios. Y déjame decirle a todos los señores intelectuales, a los doctores de la ley que me ven por la televisión cristiana en el Ecuador, lo que es eterno es infinito en su existencia. Vuelvo a decirlo, lo que es eterno es infinito en su existencia. No tuvo comienzo, ni tampoco tendrá fin. Dios es eterno y no se le puede ligar al Dios infinito dentro de la ley de la entropía de la física. La esencia de Dios no puede ligarse al tiempo. La esencia de Dios no puede ligarse al espacio. Señores, escúcheme bien. Dios siempre fue Dios y siempre será Dios. Y nunca Dios tendrá un comienzo y un fin. Dios no tiene ninguna sucesión de tiempo. El tiempo, damas y caballeros, tiene pasado, tiene presente y tiene futuro. Pero escúcheme bien lo que le digo. Pero la eternidad no tiene pasado, no tiene presente y no tiene futuro. Y esta definición es lo que dice la NASA en Cabo Kennedy sobre eternidad. ¿Qué es la eternidad para la NASA, para Cabo Kennedy? Simplemente es donde no existe el tiempo y el espacio,
donde no existe el pasado, el presente y el futuro. Entonces, cuando pensamos en Dios como eterno, pensamos en Dios como existente en un presente eterno, sin pasado y sin futuro. Señores ministros, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Una vez, Cicerón definió cómo es Dios. Y él dijo, Dios es definitio, earum rerum, quae sum ejus rei propriae, quam definire volumos brevis et circunscriptas, quadam explicatio. Esa fue la definición de Cicerón. Dios no puede ser definido. Ninguna criatura, y mucho menos el hombre, puede llegar a conocer todo de Dios. Definir a Dios es sencillamente limitar a Dios. Acá en la pizarra pueden observar algo. Dios es perfectissimus. Vuelvo a decirlo. Dios es perfectissimus. Esta es una definición. La palabra ens designa a Dios como un ser y no como una idea. Quiero volverlo a decir para que vean en la televisión. Dios es perfectissimus. La palabra es designa, señores ministros de la palabra, a Dios como un ser, pero no como una idea mental. Esta palabra trae a una existencia real a Dios. Y la palabra perfectissimus significa perfección de Dios, que lo distingue de lo creado. Quiero dar el concepto. Dios es perfectissimus. Dios es real. Mira qué interesante. Dios es perfecto, que lo distingue de lo creado, que es imperfecto. Existe lo que se llama el Catecismo de Westminster. Quiero volverlo a decir para el que está escribiendo. El Catecismo de Westminster respondió una vez, en aquel entonces, a la pregunta, ¿cómo es Dios? Y ellos respondieron, Dios es espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. El finado Martín Lutero, por los años 1500, él agarró y dijo esto: el Deus absconditus se hizo
hizo el Deus revelatus. Lo que Martín Lutero dijo, el Deus absconditus, el Dios escondido, se hizo el Deus revelatus, se dio a conocer. Tenga la amabilidad de mirarme el Infocus. Léame por favor Juan 5:28. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Muchas gracias. Por favor, miren el Infocus. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, ahí está la escritura en el griego. En sí mismo, en el griego es eatoi. El Dios viviente posee la vida en sí mismo. ¿Y por qué el Dios viviente, señores ministros de la palabra, damas y caballeros que se encuentran acá, por qué este Dios tiene la vida en sí mismo? ¿Sabe por qué? Toda vida depende de Él. La Biblia nos enseña que Dios es el autor de la vida y que todos los señores ateos, los señores escépticos, los grandes doctores de la ley necesitan de este Dios que tiene vida en sí mismo. Vámonos, por favor, al Éxodo 3:14, mi hermana Yasmín. Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Gracias. Este Dios revelatus, el Deus revelatus, se reveló al ministro Moisés. El eterno Dios quiso hacerse conocido con el nombre Yo soy. Y este nombre es un sustantivo propio. Ahora, escúcheme bien, por favor. En el vocabulario divino no existe el pretérito ni el futuro. Con Dios no hubo ni habrá, siempre es presente. Él es el Yo soy, el eterno presente. Dios no cambia. Este nombre es una conjugación verbal hebrea. Yo soy el mismo de ayer, yo soy el mismo de hoy y yo soy el mismo de siempre. Él es un presente eterno. Y su Hijo es la misma esencia del Padre. Por eso él dijo en Hebreos: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El Yo soy del Antiguo Testamento, el Mesías de Israel, Jesús es Dios en ser humano judío. La esencia de Dios no puede ligarse al tiempo y al espacio. Dios es el autor del tiempo, por lo tanto Dios no está condicionado en el tiempo. ¿Cómo es Dios entonces? ¿Cómo es Dios? Puedes mirar
por favor, al Infocus y responderse. ¿Cómo es Dios? Dios es infinito. Dios es eterno. Dios es inmutable en su ser y en sus perfecciones. Dios es inmutable en su ser y en sus perfecciones, señores académicos. Dios es eterno. La próxima clase del jueves quiero definir en una teología investigativa lo que es la palabra ser y perfecciones. Quiero definir lo que es naturaleza, esencia o sustancia con perfecciones. Las perfecciones son los atributos. Ya la pregunta que recorre nuestras mentes, el ser, la esencia, la sustancia, ¿es lo mismo que atributos o perfecciones? Les doy un adelanto. Ni el ser ni las perfecciones pueden separarse. Quiero agradecerles a todos los señores ministros que nos ven por la televisión cristiana, a todos los que nos ven por las páginas web de la Escuela de Teología Bíblica del Ministerio de Restauración a las Naciones. Es un honor muy grande el poder estar educando con sencillez de corazón la bendita palabra. Que la paz y la gracia de nuestro Padre y de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, esté con cada uno de ustedes. Vamos a ponernos de pie.